Pérez. Hoy hablaremos de América Latina, de política y medios de comunicación. Los grandes grupos mediáticos funcionan como organizaciones políticas con capacidad de presionar a los gobiernos e imponer sus propios intereses a la sociedad. Contra esto, varios países de la región latinoamericana han impulsado medidas y legislaciones que desalienten los monopolios informativos y promuevan el pluralismo. De hecho, la Ley de Comunicación de Ecuador establece en su artículo 26 el delito de linchamiento mediático para referirse a personas que son víctimas de los abusos por parte de la prensa. Esto significa que son los directores de los medios de comunicación que deben pagar cuando se calumnia o desprestigia a una persona. No necesariamente es la empresa periodística que respalda, aupa o sostiene y justifica lo que está pasando ahí. Quienes hemos sido víctimas del linchamiento mediático sabemos lo que ello significa y son tres cosas fundamentalmente. La una es hacer creer a la ciudadanía que esta persona no es creíble, que tiene pecados, pecadillos y algunas faltas en su vida. Dos, desvincularle, digamos, de un escenario político mediático de modo que su palabra, su pensamiento, su opinión no cuenta. Y tercero, creo que implica judicializar de alguna manera una acción política para beneficios particulares. Me parece que ese es un tema básico. Ahora bien, los medios de comunicación en general, creo que con la nueva ley de comunicación asumimos y afrontamos unas responsabilidades y unas formas de hacer periodismo que no sean ni a favor ni en contra del poder, ni a favor o en contra de una empresa, sino para servicio de la ciudadanía. Me parece que ese es un avance importante, trascendente, que se debe considerar porque hasta ahora hemos visto que los medios de comunicación han jugado unos roles políticos, de ratos económicos, pero casi siempre de espaldas a la gente. O sea que usted, como director actualmente del Telégrafo, está de acuerdo con esta ley. Yo estoy de acuerdo como director, en primer lugar, porque creo que nuestro medio de comunicación, el diario El Telégrafo, asume esto también como un reto profesional. ¿Cómo hacemos que nuestro oficio, nuestra tarea, nuestro servicio a la comunidad sea cada vez más responsable, que la gente lo sienta como parte de su trabajo y de su beneficio cotidiano, que cuando abre el periódico no se encuentre con sospechas y tenga dudas de que lo que está pasando ahí sea importante para un grupo y no para otro? Y por otro lado, me parece que como ciudadano aspiro que lo que yo haga, lo que otros hagan, constituya un aporte, un argumento y además cierta vitamina para la sociedad democrática del Ecuador. La Ley Orgánica de Comunicación Ecuatoriana entró en vigor hace poco, el mes pasado, en junio, ¿no? Y tras su aprobación parlamentaria y la ratificación del presidente Correa, lógicamente, un 34% de las frecuencias serán reasignadas a medios comunitarios. A ver si tengo bien los datos, ¿eh? Un 33% a medios públicos y un 33% a medios privados. La oposición dijo inmediatamente que presentarían demandas de inconstitucionalidad contra esta nueva ley. ¿Cómo puede ser acusada de inconstitucional una ley que defiende la cosa pública? A ver, hay que considerar que en el último periodo, al inicio de este siglo, se han agudizado mucho más las contradicciones entre los poderes mediáticos y los poderes públicos. Los poderes mediáticos, en función de que la oposición, los grupos conservadores, tradicionales, han perdido credibilidad, han perdido legitimidad y han perdido espacio en el poder político, han trasladado a los poderes mediáticos la responsabilidad de hacer oposición. Y en ese sentido han asumido un rol que no les corresponde, es decir, los canales de televisión, los periódicos reemplazan a la oposición y esa no es su tarea. Por lo tanto, yo sospecho, y hasta diría que hasta cierto punto estoy convencido, que estos grupos, más que defender las libertades, más que defender a los medios de comunicación y su rol en la democracia, están expresando lo que los sectores económicos que los respaldan y que están detrás de ellos plantean constantemente. Por lo tanto, el democratizar la palabra, democratizar la comunicación, cuando se dispone que el 33% sea para privados, el 33% sea para públicos y el 34% para los comunicadores, lo que hace es expandir, amplificar la comunicación, darle a las audiencias muchos más enfoques, puntos de vista, de modo que se pueda entender de mejor manera un mismo hecho. Hasta hace poco el 85% de los medios de comunicación en el Ecuador legalmente estaban destinados para los medios privados y eso ya generaba un problema para la comunicación. Y creo que ahora el reto es que esos medios de comunicación públicos, privados y comunitarios respondan a esa nueva lógica. Y esa lógica no es de ahora, esa lógica ha sido una demanda producida, generada desde hace casi 3 décadas.
Bueno, plantarle cara a los cambios, salir de las políticas neoliberales, le está costando bastante, un gran esfuerzo a Ecuador, creo yo. Latinoamérica, precisamente por la desesperación de los medios de derechas, que ven crecer procesos democráticos que no gustan. Yo creo que más bien es eso. Aquí digo la mía, porque esto es mío y hago lo que me da la gana. ¿Cómo se le hace entender a los pueblos en América Latina, al pueblo, que están siguiendo los pasos necesarios hacia la verdadera democracia, que ya varios países de América Latina, como Ecuador, son un referente para todo el mundo, no solo para el continente latinoamericano? ¿Cómo se le explica eso al pueblo? Bueno, nosotros hemos vivido 500 años de colonización y neocolonización. Eso ha sido mucho. Europa particularmente tiene una riqueza que no es producto solamente de su trabajo, también es un producto de la expoliación de América Latina. No olvidemos que toneladas y toneladas de tesoros de América Latina se trasladaron para Europa para construir la grandeza que ahora tienen, para tener la cultura que ahora tienen. Y en cambio América Latina ha tenido que vivir muchos años en base a una desigualdad y una inequidad enorme. Muy, muy dolorosa para muchos pueblos también, porque ha significado pobreza, desarraigo, expoliación permanente de sus lenguajes, por ejemplo. Las palabras y las lenguas americanas no son reconocidas como parte de una cultura, sino como dialectos de unas tribus que están ahí botadas. Eso me parece que a la larga constituye una afrenta que recién ahora, en estas circunstancias, arranca un proceso de verdadera liberación. Lo hecho por Bolívar, por Eloy Alfaro en Ecuador en general, fue tan significativo, pero también tan poco comparado con lo que tocaba hacer, que lo que han empezado a hacer los gobiernos latinoamericanos progresistas ahora también forma parte de esa cadena de luchas que se han reivindicado. De todas maneras, me parece que ahora en estas circunstancias corresponde hacer muchas cosas más, y entre ellas me parece es democratizar la palabra, devolver la palabra a los pueblos. No puede ser que 14 lenguas de América, de Ecuador particularmente, no tengan una expresión, ni en los medios ni en ninguna parte, y esas lenguas muchas están en peligro de extinción. Por lo pronto entonces la palabra está siendo reivindicada, la palabra está siendo recuperada, y ojalá la posesión de esa palabra también implique la posesión de argumentos políticos, sociales, trascendentales para poder reivindicar a una historia de acumulaciones, de luchas, de saberes también que se acumularon, que estuvieron ahí planteadas y que no han podido ser expuestos de mejor manera. Y el orgullo de ser, de perder. Claro, por supuesto que sí. Bueno, ya para terminar le paso la palabra a mi compañero Martín, que es italiano, pero intentar hablar algo de español. Pero, Orlando Pérez, póngase una mano en el corazón. Hablemos de la profesión de periodista, luego le hablará más a mi compañero. ¿Se puede ser super partes, o sea, neutral, y conseguir llegar a fin de mes? Y también, ¿se puede hacer periodismo prescindiendo de la propia ideología para informar sin más y sin menos? Y además, ¿el periodismo es pasión o profesión? Muchas cosas. Sí, a ver, por partes. Yo creo que el periodismo necesita ser politizado, pero no necesita ser partidizado. Nosotros en el diario El Telégrafo tenemos una política, pero no hacemos política. Y nuestra política es en defensa de los derechos humanos, en defensa de las libertades, en defensa de las garantías constitucionales, en defensa de los principios más revolucionarios de la sociedad. Y eso implica que conjugando esos puntos de vista hagamos una gran profesión. Y una profesión con pasión. Una profesión que la querramos todos, así, que sudemos la camiseta, que la tengamos presente todos los días, que a la hora de titular pensemos que eso lo va a leer la gente, y al mismo tiempo con la humildad para decir que lo que hicimos hoy día es lo mejor que pudimos hacer y quizá mañana lo hagamos mucho mejor. Esa es nuestra filosofía, por ahí caminamos, no nos consideramos perfectos, creemos que estamos aprendiendo mucho de este proceso. Yo particularmente aprendo y aprendo todos los días muchísimo, y les agradezco a los lectores, a los críticos, a las personas que trabajan conmigo por enseñarme. Creerían ellos que yo tengo que enseñar, yo no, yo tengo que aprender mucho con ellos, y en ese aprendizaje hay dos factores que usted ha mencionado en este aspecto. Creo que la profesión de hacer periodismo, la profesión del periodista, no puede existir sin pasión, no podría ser sin pasión. Y al mismo tiempo debe tener dos condiciones fundamentales: obligarnos permanentemente a pensar constantemente, y la segunda es llenarnos de muchas palabras. Este oficio sin palabras no tiene sentido, y la gente cuando encuentra que esas palabras que soltamos y que recuperamos todos los días se sintoniza y armoniza con lo que desea, tenemos el éxito, entre comillas,
mercantil que tenemos, es decir, nos compran más, nos ven más, se sintonizan mejor con nosotros y adquieren una identidad a tal punto que yo les digo a mis compañeros, solamente tendrá sentido en la medida en que la gente asuma que el periódico forma parte de su canasta básica de necesidades. Una gran responsabilidad, de todas maneras. Una enorme responsabilidad que no se acaba cuando uno imprime el periódico, no se acaba cuando cierra la llave de la oficina, sino que sigue en la casa, sigue en los sueños, se levanta en la cama con uno, almuerza, desayuna con todo lo que hacemos y al mismo tiempo es muy ínfima comparado con lo que la gente espera de nosotros. Muchísimas gracias por la parte que me corresponde, Orlando Pérez. Un honor haberle conocido. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Orlando Pérez. De ser director es una responsabilidad, como decía mi colega y compañera de trabajo María Martínez. Es una responsabilidad, sí, bueno, pero también es un momento muy importante para tener responsabilidad. Ya vemos que en todo el mundo el interés sobre la información, que no es obligatoriamente un diario, una noticia o una empresa de prensa, por la información a través de los nuevos medios, a través de las nuevas tecnologías. Ya sabemos que con un teléfono tenemos revoluciones que se están dando fuerza y información entre ellas. Hay partes del mundo donde ya no sirven casi los periódicos, los diarios, la radio y la televisión, sino el telefonino. Es una nueva manera también de entender la información. Como director y como responsable de una información, tiene a su cuenta de esto, no solo en su diario, pero en su pensamiento global sobre la información. Mira, la comunicación es ahora un fenómeno mucho más invasivo. Invade todos los rincones de las actividades humanas, incluso define a veces muchas actividades humanas. Si no hay comunicación, si no hay conexión, si no hay contacto, prácticamente la gente no se hace. Hay momentos en que nadie, ni un político, ni un artista, se plantea hacer algo si no piensa primero cuánto de eso va a ser comunicado. Eso me parece que también define el grado de responsabilidad de los medios de comunicación. Muchas de las cosas que nosotros no decimos o dejamos por fuera, la gente la va a buscar y lo va a encontrar por otra parte. Y a mí me parece que lo que por ahora a nosotros nos involucra mucho es tratar de lo más importante, lo más urgente que tenemos que hacer, sea conocido por la gente. ¿Por qué? La crisis económica que vive Europa la vivimos los latinoamericanos en los años 90, en los años 80. Y muchas de esas cosas no fueron contadas entre la gente. No se le decía a la gente que estamos viendo una situación de crisis grave, a tal punto que la gente lo que hizo, informándose o sintiendo la crisis, fue irse del país. Y se fue. Y ya. No necesitó que los medios le explicaran, no necesitó que la gente tuviera un periódico en la mano para saber lo que tenía que hacer. La gente se fue. Y se fue con dolor, con un desarraigo enorme. Por lo tanto, creo que ahí hay un reto enorme. La comunicación tiene que ser asumida como una carga enorme de responsabilidad para poder tomar decisiones responsables y reflexivas, pero de calidad. Y ahí creo que tenemos los periodistas tanto o más responsabilidad que la de un cirujano al abrir un cuerpo humano a la hora de tratar de curar una enfermedad. Y eso es algo que no hemos logrado visualizar en la dimensión adecuada. Esto sí pone unos problemas también de ética al saber que uno puede recoger noticias a veces no verdaderas, noticias que se dan vuelta al mundo, y como pasó también en Prima Página, por ejemplo, hablamos del País con una imagen del presidente Hugo Chávez falsa. Ajá. Y esta imagen falsa, antes de ser quitada del diario, dio la vuelta al mundo, si fuera también por pocos segundos. Claro. Esta es una grave responsabilidad que han tenido directores en ese momento que autorizaron esa imagen. Pero igualmente la lectura y la capacidad de un director como de los periodistas, también el último periodista de un diario que tiene es esta, la de explicar la noticia y saberla explicar a la gente para informarla. Se siente todavía la responsabilidad de la información, además que está llena la red, el teléfono, además las paradas de los buses casi, con toda información cada hora, cada minuto. La responsabilidad de tener una profundización de la noticia. Es ahora una mirada muy más difícil para tener un poco de autoridad en la noticia en este sentido. Hay muchos tratadistas que de esto han hablado mucho, pero muy pocos han utilizado, y me parece muy oportuno mencionarlo, la palabra la ecología de la información, la ecología de la comunicación.
Yo la asumo porque creo que en el Ecuador no puede haber 1000 noticias importantes en un día, no puede haber. Y parecería que los medios necesitan tener 1000 noticias al día para creer que son importantes ante la gente. Yo creo que para los intereses muy íntimos de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los jóvenes o de los viejos, habrá 3 o 4 noticias al día muy importantes. Y a eso me refiero con ecología de la información. ¿Cuánta de esa información que nos invade todos los días es muy importante para la gente? Yo creo que a veces nosotros publicamos más de lo que se debe y publicamos incluso cosas que no le interesan a la gente. Que si mañana Maradona tiene una gripe, que si Balotelli se cambió de peinado, no le importa a la gente, pero nos muestran como que es muy importante saber eso. Pero a la gente no le decimos cuánto está destruyéndose el mundo, cuánta violencia está ocurriendo dentro de los hogares, cuántas medidas del gobierno están siendo favorables o no a la gente, y no logramos explicar eso. Entonces, si es que hay una crisis económica, si hay una crisis política, tenemos la responsabilidad de explicarla, porque eso sí va a cambiar la vida de la gente. Que Maradona tenga gripe o que Balotelli se cambie de trabajo no le cambia la vida absolutamente a nadie. Por eso creo que es importante hablar de ecología de la información, ecología de la comunicación, porque en esa sola medida podemos entender cuánto de lo que gotea nos queda en el alma. Y lo que nos queda en el alma es lo que nosotros tenemos que oler y percibir para poder hacer un buen titular, hacer un buen reportaje. Y por finir, una pregunta que siempre, yo creo que estará siempre al momento de poner el punto final en un artículo de un periodista. Es importante quedarse siempre siendo el controlador del poder en su fase de información. El periodista tiene que tener siempre esto listo en la cabeza. Mira, yo creo que una de las cosas que nos ha hecho mucho daño al ejercicio periodístico es pensar que nosotros podemos ser de alguna manera los modeladores o los diseñadores de un cierto poder. Eso creo que no va con nosotros. Por mucho tiempo nos hicieron creer que los periodistas éramos muy importantes, que los periodistas podemos cambiar la realidad, podemos prácticamente definir incluso el destino de una nación a partir de un reportaje. Yo creo que nos hace falta, así como hace falta ecología de la información, también hace falta un poco de humildad en los periodistas. Nosotros somos servidores, somos trabajadores de la palabra, somos como muy de oficio y no de poder. Ahí nos hace falta ser mucho más conscientes del rol que cumplimos, de las tareas que tenemos que cumplir, y por lo tanto el poder, si cuenta con nuestra información, bien, está bien que la tomen en cuenta. Pero nosotros lo que tenemos que pensar es dar la vuelta, hacer un giro hacia la gente y no hacia las alturas, y abrir el ángulo a 180 grados para poder garantizarle a la gente que en este plano nos encuentra, no desde arriba en un contrapicado, en una mirada distinta. Yo creo que hay que mirar a la gente, sentir con la gente, y América Latina es una escuela muy válida para eso. Esto sí. Y entonces aquí acabamos nuestra prima entrevista con Orlando Pérez desde la Plaza de Milán, con un poco de música. No está mal. Que le da la buena escogida. Questo è il paese del sole. Este es el país del sole, el país del divertimento y también de la información y de la cultura. Así es. Y por esto tenemos el agradecimiento a Orlando Pérez de estar aquí con nosotros en Pueblo en Movimiento, en Babel Moving, para encontrar los ciudadanos y los italianos, los ciudadanos ecuatorianos y los ciudadanos italianos hablando de ley de comunicación. Muchas gracias. Un gran ejemplo para todos. Gracias.